Después de poco más de 10 largos años, el día de ayer, lunes 4 de diciembre del año 2023, se dio a conocer el primer tráiler para revelar el tan esperado Grand Theft Auto 6, tráiler que estaba programado para salir el día de hoy a las 9 de la mañana hora del este, pero debido a que alguien lo filtró en la página de Twitter, la compañía Rockstar Games decidió lanzar la premiere antes de tiempo desde su canal oficial en YouTube. El día de hoy vamos a hacer un breve análisis del video en cuestión, en comparación con las filtraciones anteriores, y les daré mi opinión al respecto. Muy bien, pues vamos a comenzar a ver el video. Tuve que quitarle el sonido al video porque pues por problemas de copyright, ¿no? Quiero evitarme los problemas porque trae música de fondo. Vemos primeramente a Lucía. Se ve claramente un mapa bastante grande, bastante colorido, mucha vegetación, más gente en la playa, muchos colores, diversa variedad de coches, mucha fiesta. Se ve bastante bien el mapa, podemos ver todavía coches clásicos como el Cheetah Classic, el Comet. Mucha diversión, cocodrilos. Al parecer va a haber carreras callejeras. Ok, redes sociales, grabaciones en vivo. Y pues ahí se ven claramente que sí van a ser Jason y Lucía, los protagonistas del juego, tal y como salió en las filtraciones. Ese es un Sabre, coche clásico del juego. Aquí vemos a Lucía y a Jason. Lucía se ve pues igual que en las filtraciones. Jason sí se ve un poquito cambiado, un poquito diferente. Pero pues el trailer se ve bastante bien. Dice que va a salir en algún momento del año 2025. Entonces pues todavía tenemos bastante tiempo. Los que no tenemos una consola de última generación, pues para adquirir una y poder tenerlo a la fecha que salga el juego. Se ve bastante bien, se ve bastante interesante. Se ve que Jason es el que tiene un poquito más de cambios. Para empezar, ya no trae la cachucha roja, la gorra roja que tenía en las filtraciones, y de la cara sí se ve un poquito más cambiado, ¿no? Aquí está el banner promocional que puso Rockstar Games en su página oficial de Facebook. Y pues dice lo mismo, ¿no? Va a estar saliendo en cualquier momento del año 2025. Aquí se puede ver Jason, sí se ve, siento yo que se ve un poquito diferente. Lucia sí se ve pues igual, de hecho tienen hasta la misma ropa. Lo único que cambió fue que le quitaron la gorra roja que tenía Jason en los videos de filtración. Ahora pues yo opino que todavía les queda un año a los de Rockstar Games para sacar el juego. De hecho pues a lo mejor un poquito más, ¿no? Y pues eso les va a dar tiempo para pulir varios detalles gráficos. Lo mismo que ocurrió con Grand Theft Auto 4. Se vio que los modelos de Luis López y Tony Prince del juego del Balada pues fueron cambiados por unos modelos mejorados. Entonces siento que también va a haber mejoras gráficas que se adapten a la nueva generación de consolas, PlayStation 5 y Xbox X Series S. Entonces pues no nos queda más que esperar. Pues por el momento el trailer se ve bastante bien, bastante colorido, mucha gente, mucho que hacer. Se dice que pues va a ser el mapa más grande que haya tenido cualquier Grand Theft Auto. Pues yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Bueno, pues viendo esas imágenes que pude conseguir de cuando se filtraron los videos la primera vez del juego, pues se ve de primera vista que los gráficos, al menos en las filtraciones, son muy parecidos a los de Grand Theft Auto 5. Parece que utilizaron el mismo motor gráfico para hacer las pruebas. Yo me imagino que cuando salga ahorita para PlayStation 5, pues los gráficos ya van a ser diferentes, van a ser mejorados en este año que les queda. Yo creo que van a pulir varias cosas, entonces me imagino que los gráficos pues también van a ser diferentes. Podemos ver en esta parte, hay una parte en la que se puede ver que la misión en la que están Jason y Lucía te indica que puedes apretar el botón R1 para ver qué es lo que está haciendo Jason. Eso significa que estas pruebas se hicieron con una consola de PlayStation 5. Estuve viendo por ahí que a lo mejor iba a ser exclusivo para PlayStation 5 y no iba a salir para Xbox.
quién sabe, ¿no? Ahorita lo último que llegué a escuchar era que no iba a salir todavía para computadora, sino que nada más iba a estar para consolas, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. También se puede ver que van a seguir habiendo coches clásicos, coches de los viejitos. Pues Vice City lo recordamos mucho también por la música ochentera y los coches de la época, ¿no? Se puede ver que la cantidad de estrellas de nivel de búsqueda van a ser 5, igual que en Grand Theft Auto 5. No van a ser 6 como en juegos anteriores. Hay una parte en la misión donde se ve que puedes interactuar con los NPCs utilizando los botones triángulo, cuadrado y círculo para hacer diferentes acciones o interacciones con el NPC. Una vez que le apuntas, podemos ver el nombre de una de las islas o condados que van a ver en el juego, que al parecer van a haber pequeñas islas o pequeños condados. Uno de ellos va a ser Port Gellhorn. Al parecer es uno de los condados o pequeñas islas que van a estar ahí en el juego. Pues entre varias cosas, ¿no? También otra de las cosas que pude ver era que pues el estilo de apuntado iba a cambiar. Puedes cambiar de vista a la hora de apuntar. Puedes cambiar la vista del hombro derecho hacia el hombro izquierdo, como en Max Payne. Juegos como Max Payne, juegos como Red Dead Redemption 2, creo que el 1 también, no recuerdo muy bien, pero Red Dead Redemption 2 y Max Payne 3 tienen la opción de poder cambiar el apuntado. Entonces al parecer esto es algo que también se va a implementar a la hora de apuntar. También estuve viendo ahí dentro de los videos de filtraciones que la manera en la que uno dispara desde el auto va a ser muy parecida a la de Grand Theft Auto San Andrés. Los personajes se salen de la ventana para poder apuntar bien las armas y poder disparar armas de más alto calibre. Y pues bueno, vamos a esperar un poquito más a que salga el juego. Cualquier actualización yo voy a estársela sabiendo aquí en el canal, así que si te gustan los videojuegos y el contenido que hago, pues te invito a que te suscribas a este canal, a que le des like a este video, actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video y lo compartas también con algún amigo familiar que le interese este tipo de contenido. Te agradecería mucho y me apoyarías bastante. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.